Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Continuamos con el estudio de la semana pasada sobre el arrebatamiento de la iglesia, pero entendiendo que no es solo que seamos arrebatados, sino los diferentes eventos proféticos que tienen que ocurrir para que ese glorioso día llegue. No es que no vaya a ocurrir nada antes de que llegue ese glorioso día. Tiene que ocurrir muchos eventos para que ocurra el arrebatamiento en sí. La semana pasada quedamos en la iglesia atravesará la gran tribulación. Esa es una pregunta. ¿La iglesia atravesará la gran tribulación? Ya estamos respondiendo entre todos. El arrebatamiento de la iglesia y la gran tribulación. Recordamos que definimos el concepto de arrebatamiento, ¿qué significa arrebatamiento? ¿No? Dijimos que venía del griego arpazo, que significa arrebatar, ¿no? La expresión seremos arrebatados también la voy a encontrar allí, la vamos a estudiar. También estudiaremos pasajes bíblicos directos sobre el arrebatamiento. Por favor, voy a proyectar Juan 14, del 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3, Biblia Reina Valera. Nos dice así la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El que sigue, por favor. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Como vemos acá, el Señor en este momento se encuentra preparando la morada de cada uno de nosotros, ¿no? Y esa morada se encuentra en el reino de los cielos, en la nueva Jerusalén, la ciudad de oro. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ese vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, ese es el arrebatamiento de la iglesia. Ahí se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Acá es hermoso lo que nos muestra el libro de Juan, precisamente. ¿Por qué? Porque vemos en este momento lo que el Señor se encuentra haciendo allá en el reino de los cielos. Y vemos que nosotros muy poco entendemos que el Señor no es que retarde su venida. Lo que pasa es que está en un acto de preparación para que nosotros podamos llegar al lugar que nos ha preparado desde hace mucho tiempo. Quiero que entendamos una cosa. Vamos a ver acá también si es diferente el concepto de la primera resurrección y del arrebatamiento. Si están unidos o están ligados los dos, o son dos cosas independientes. ¿Qué opinas? ¿Alguien tiene alguna opinión? ¿Son diferentes o son el mismo evento? ¿Quién tiene una opinión? ¿Cómo? ¿Alguien más? O sea, el arrebatamiento es independiente de la primera resurrección, o son un evento que se divide en dos partes. ¿Cómo? ¿Alguien más? Es diferente el arrebatamiento y la primera resurrección, son cosas totalmente diferentes, independientes. Sí, o sea, formula la pregunta, no entiendo. O sea, tiene que haber una primera resurrección, ¿no? Porque los hermanos que están en la tumba. Ok, haciendo referencia a la primera de nuestra presencia, sí. No hay otra. No hay otra. No, lo que pasa es que estamos pensando en la resurrección de Cristo. ¿Sí? No, por eso cuando se menciona al Señor Jesucristo, se menciona a Él directamente con nombre y apellido. Pero esta vez yo le estoy diciendo sí. El arrebatamiento y la resurrección son dos eventos independientes.
Porque cuando hablamos de arrebatamiento no estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya está en el reino de los cielos y vive acá entre nosotros. Estamos hablando de la iglesia. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, es el mismo evento. Es el mismo evento dividido en dos etapas, ¿cierto? Sí, el mismo evento dividido en dos. Entonces, veamos esa primera etapa para nuestros hermanos que están durmiendo en el polvo de la tierra y sus almas están en el reino de los cielos. Veamos la promesa de nuestro Señor Jesucristo para poder subir en el arrebatamiento, ¿no? Tenemos que subir en un cuerpo glorificado porque es imposible que carne y sangre hereden el reino de los cielos. Por favor, puede ir a 1 Corintios 15, 51, 52. Primera de Corintios 15, 51, 52. Como dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. Ese dormiremos, recuerden que se refiere a lo que simboliza la muerte, ¿no? Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Fíjense en esta palabra, incorruptibles. Y nosotros, los que estemos así como estamos acá nosotros, dice, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, o sea, esta carne, sangre y hueso, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Sí va siguiendo el hilo de cómo debemos estar y nos va a preparar el Señor para poder subir al reino de los cielos? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Creo que todos se dieron cuenta acá de que el Señor realiza unos actos de preparación previos al arrebatamiento y se refiere a la resurrección de los muertos, ¿no? Para que puedan tener un cuerpo glorificado y puedan subir al reino de los cielos. Igual nosotros los que vivimos somos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto que se refiere a la final trompeta no es la última trompeta de las trompetas del Apocalipsis, no se refiere a esa trompeta. Se refiere simplemente a que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y llamará a su iglesia. Ahora, vamos a primera Tesalonicenses 4, 13 al 18, para que vayamos entendiendo el contexto. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice: Trece. Dice así de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, le habla a la iglesia, le está hablando a la iglesia, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Nuestros hermanos y hermanas. De los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza? Los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra, exactamente como dice el pastor Blanco. Los moradores de la tierra, que son todos aquellos seres humanos que rechazaron a Jesucristo y son siervos del anticristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Miren estas palabras: a los que durmieron en él. ¿A qué se refiere? A los que fueron a la tumba, pero fueron con la convicción de que Jesucristo es su Señor y su Dios, que es su Salvador, que perdonó sus pecados y que resucitó al tercer día entre los muertos, que Jesucristo vive, precisamente. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahí donde dice hasta la venida del Señor, no se está refiriendo a la segunda venida, ¿no? Se está refiriendo es cuando Él descienda en las nubes, en el aire, para tomar a su iglesia y llevarla al cielo.
La segunda venida, recordemos que Él toca la tierra. En ese momento no toca la tierra. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, a esto es lo que refería la trompeta, a la final trompeta, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que lo que vimos ahora de 1 Corintios 15, 51 sobre la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos, de este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible, es coherente con lo que estamos leyendo acá, ¿no? Vuelvo atrás, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que ahí es coherente que los dos eventos forman parte de uno solo. Nuestros hermanos que están durmiendo tienen que resucitar primero, volver en el Espíritu Santo a traer su alma del reino de los cielos, su cuerpo se levanta y regresa a su cuerpo de alma, resucitan y son transformados en una bendición en cuerpos glorificados como el de Jesucristo nuestro Señor. Y vuelan a las nubes y luego nosotros los que estamos acá somos transformados en una bendición de ojos y somos llevados allá con ellos para reunirnos para partir al reino de los cielos. Continúe con la siguiente. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Dónde vamos a recibir al Señor? En el aire. Entonces, lo vamos a recibir en el aire. Lo cual significa que no es la segunda venida, sino que este es el arrebatamiento, porque en la segunda venida Él sí va a tocar la tierra. Él va a tocar la tierra. Acá dice que lo vamos a recibir en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Yo creo que la palabra del Señor es muy clara y no necesita de más explicación porque ya me más explicó ahí. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que hemos visto? ¿Quiere decir que alguien está vivo? Que hay un desafío, yo lo hice, luego nosotros los peregrinos, los que nos quedar, ser gobernados. Hay unos que lo van a morir en el momento de la oración. Es que no hay un momento de la oración. A ver, Pablo explica de dos formas. Pablo explica que deben resucitar los que, como te digo, como mi esposa que partió y estar en la tumba. Espera, Gladys. Ellos no están muertos. Ellos no están muertos. Ellos están y dice, luego nosotros que vivimos nos hayamos quedado. No están formados. Por eso, pero se entiende por sí. Bueno, listo. Pero no. Vamos a observar algunos aspectos muy importantes. Por ejemplo, Filipenses 1:6 nos habla de una forma espectacular que todos pasamos por alto y que se refiere al arrebatamiento, pero casi siempre la pasamos por alto y no nos damos cuenta que está refiriendo a eso. Filipenses 1:6 nos dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando dice el día de Jesucristo, se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque el otro es el día de la ira del Cordero. El otro es el día de la ira del Cordero, donde es para los habitantes de la tierra. Pero acá dice el día de Jesucristo. Entonces, Filipenses 1:6 también nos está hablando del arrebatamiento cuando dice el día de Jesucristo. Filipenses 1:10. Filipenses 1:10 nos dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para la vida de Cristo. Ahí también nos está mencionando el arrebatamiento. Filipenses 2:16. Así donde la palabra de vida, ¿cuál es la palabra de vida? La Santa Escritura, Jesucristo es la palabra de vida. Para que en el día de Cristo
yo pueda gloriarme de que no he comido en vano, ni en vano he trabajado. El día de Cristo es el arrebatamiento. En 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18, porque la palabra 1:18. 1:8. Eso. 1 Corintios 1:8. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Como vemos, todo lo que estamos viviendo día a día en la iglesia, cuando usted asiste acá al culto, cuando salimos a predicar la palabra, cuando le predicamos a una persona individualmente, cuando nosotros estudiamos la palabra en nuestras casas, ¿qué estamos haciendo? Estamos en una preparación constante, permanente, diaria, ¿para cuándo? Para el día de Jesucristo. Estamos preparándonos para ese día. 1 Corintios 5:5. Primera Corintios 5:5. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Como vemos, llegar al día del Señor Jesús, o sea, ¿cuándo? El día del arrebatamiento. Segunda de Corintios 1:14. Segunda de Corintios 1:14. Nos dice, como también en parte habéis entendido que somos nuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Todo fue una preparación para el día del arrebatamiento. Así que, por favor, no durmamos. Esto no es un juego. Como les digo, esto es lo más serio que tenemos en nuestras vidas. ¿Quién quiere ser de las 5 vírgenes que no tienen aceite en sus lámparas, que solo tienen lámpara? ¿Alguno? Ninguno, ¿cierto? Bueno, muy bien. Segunda de Corintios 1:14. Segunda de Corintios 1:14. Como también en parte habéis entendido que somos nuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. El día del Señor Jesús. Acá también nos habla del arrebatamiento. Cuando habla del día del Señor Jesús. 1 Tesalonicenses 5:1-12. Primera Tesalonicenses 5:1-12. 5:1-12. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. ¿Por qué creen que dice eso el apóstol? Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué creen que dice eso? ¿No es una verdad advertirnos? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Se supone que de verdad toda la iglesia está preparada. Se supone que toda la iglesia tiene al Espíritu Santo dentro de cada uno morando. Entonces el deber de la iglesia, como dice el pastor a veces, no es necesario de que yo esté ahí de una forma incisiva, sino que es un deber individual de cada uno, prepararse, esforzarse y ser valiente en el estudio de la palabra y la oración. Entonces a eso debe ser el anterior. El anterior. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como la hora de la noche. Entonces, esto, ¿a qué se refiere que el día del Señor vendrá así como la hora de la noche? En cualquier momento. O sea que nosotros debemos estar prevenidos. Bueno, voy a hacerles una pregunta. Ya le hago una pregunta, hermano, y se puede estar prevenida para ese día.
algo para Sí, pero está prevenido para ese día. pues está, en primer lugar, saber que es realidad que el Señor va a venir. Y pues estar en comunión con Él, estudiar las Escrituras, creer que eso va a pasar y tener la confianza de que. Y hermana Claudia, ¿cómo estaría preparado para ese día? Mira lo que dice. Así como León. ¿Cómo estará preparado para ese día, hermana Claudia? Pongamos la atención a la hermana Claudia. ¿Cómo? Hermana Miriam, ¿verdad? Estar en comunión con Dios, estar listos para cuando Él venga. No. Estar preparado para el día del Señor, Señor. Todos estarían preparados para el día del Señor. Yo no. Yo tampoco. Yo para el día del Señor no. Para el día del Señor no. Dios me libre de estar aquí ese día. El día del Señor es el día de la ira del Cordero, ya lo hemos visto acá. Ya lo hemos visto acá más de una vez. Más de una ocasión hemos visto que el día del Señor hace referencia al día de la ira del Cordero. Es diferente el día de Jesucristo, el día de Jesús. Pero cuando vemos que dice que el día del Señor vendrá así como ladrón de la noche, se está refiriendo al día de la ira del Cordero. ¿Cómo hace O pasar? sea, ahí donde salíamos. No, nosotros nos preparamos para el arrebatamiento de la iglesia. Porque el que no estará aquí para el día de la ira del Cordero, ¿sabes cómo se llama? Moradores de la tierra, que fueron los que rechazaban a Jesús. Y van a ver todo lo que viene. Miren una de las señales que el Señor dejó, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Recuerdan que la sesión anterior vimos sobre el sexto sello cuando aparece el anticristo con la plataforma de la paz, que aparece trayendo la plataforma de la paz con un arco, pero sin flecha, con corona y saliendo del cielo para el. Entonces, todo esto nos lleva a entender una cosa. Le voy a hacer una pregunta. ¿La iglesia verá al anticristo o no verá al anticristo? Bueno, Gladys dice que no lo verá. Es parte de la persecución, sí lo verán. Sí lo El veremos. pastor Juan dice que sí lo veremos. ¿Qué dice la hermana Vicente? Que si la iglesia verá la Cristo, no verá. ¿Qué dice la hermana Claudia? ¿La iglesia verá al anticristo o no? La hermana Claudia dice que sí. ¿Qué dice la hermana Miriam? ¿Sí? Hermana, ¿la iglesia verá al anticristo? Muy bien. Hermana Teresa, ¿la iglesia verá al anticristo? La hermana Teresa está diciendo algo muy sabio. El Señor está muy firme en que no va a pasar por la gran tribulación, pero es él como ser humano. Pero ya que dice la Escritura, es lo que diga la Escritura, no lo que diga un ser humano, porque los seres humanos fallamos y nos equivocamos. Hermano, bien, pasaremos por veremos al anticristo o no. Hermana, Yo digo que sí, porque como dice la Escritura que hemos aborrecido, y eso porque no vamos a seguir lo que la Cristo quiere. Exactamente. Entonces vamos a ser rechazados, aborrecidos, y nosotros vamos a ser como la sal, como la ayuda para las otras personas, la luz. Como para exactamente. Eso va a ser un filtro, una especie de filtro, la tribulación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en paz y decir yo creo en Cristo, que te amenacen
y que te obliguen a decir, a negar a Jesucristo y dependa de vida o muerte, que tú digas sí a Cristo o no, yo no soy cristiano. ¿Sí? Y entonces eso va a ser muy descrito. ¿Sí me van a entender? Nosotros conocemos las señales, entonces no, eso no es, como ahorita cuando aquí hay cristianismo en la iglesia, entonces nos han enseñado de la divinidad, de la sana doctrina, pero ese no, eso porque ya lo han dicho, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa si ahorita viene una persona muy influente, aparentemente buena, ¿sí? Que predique la palabra, haga prodigios, milagros, y diga, no se los quería decir, pero en realidad yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, y he venido con tu iglesia. Vamos a prepararnos, voy a empezar a reunirnos en un lugar para que está diciendo que es el Cristo. Ahora, la palabra nos dice eso. La palabra nos dice que ese no va a ser el acontecimiento, y la palabra me dice, van a haber falsos Cristos. Entonces, yo necesito entender la palabra para poder cuidar de eso. Sigue, mi hermano. Recuerden lo que hemos visto, y es vital que nosotros le pidamos al Señor que en una obra del Espíritu Santo se cumpla en nosotros la palabra de Juan 16:13, por una sencilla razón, que esto que estamos haciendo es muy serio, y esto marcará la eternidad de muchas personas. Así es que en el momento no lo puedo entender, pero Dios quiere que lo entendamos cuando el arrebatamiento se produzca y se quede en la persona. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque, por favor, coloque Juan 16:13. Ya volvemos a ver. Quiero que por favor le presten vital importancia a esto, porque nuestro maestro no es un ser humano, lo entiendo. Pero me veo obligado a repetir esto, ¿por qué? Porque veo que lo de la que se predicó el miércoles pasado quedó muy poco o nada. O sea, muy poco o nada de lo que se predicó el miércoles pasado. Por las dos preguntas que he hecho. Mira lo que dice el Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. La verdad es Jesucristo nuestro Señor. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que viene a Jesucristo y al Padre y a Jesucristo. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es el que nos está revelando todo esto que estamos estudiando hoy acá? El Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. En la que sigue, por favor. Miren esto, no olviden esto, por favor, se los suplico con toda mi alma, porque esta regla es por la que yo vivo. Yo vivo por Juan 14, Juan 15 y Juan 16. Esa es mi regla. Yo no creo en nada, ninguna otra fuente de formación para mí. Para mí la fuente de formación es el Espíritu Santo. Mira lo que dice el Espíritu de Jesucristo del Espíritu Santo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. O sea, que cada vez que nosotros estamos estudiando esta palabra, el Espíritu Santo está glorificando a Jesucristo, y cada vez que retenemos la enseñanza, Jesucristo está siendo glorificado. ¿Por qué? Hermanos, no somos cuerpos vacíos, cuerpos muertos. Recordemos 1 Corintios 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Él es nuestro maestro, entonces procuremos concentrarnos. ¿Por qué? Porque hay vientos de engaño en el aire. Y si ustedes no fundamentan bien sus pies en la roca, que es Jesucristo nuestro Señor, y en su doctrina, pueden ser llevados por cualquier viento de la enseñanza de doctrina de demonios. Por ejemplo, vamos a analizar, volvamos a caer, por favor, vamos a Juan 5, 28, 29. Juan 5, 28, 29. ¿Qué vamos a ver acá en Juan 5, 28, 29? Vamos a ver lo siguiente. Pasajes relacionados con la resurrección y la reunión de los creyentes con nuestro Señor Jesucristo. Porque primero se produce la resurrección. Bien, entonces, vamos a ver acá en Juan 5, 28, 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? ¿Se acuerdan? La voz del arcángel y trompeta de Dios. ¿Se acuerdan? La voz del arcángel y trompeta de Dios. A eso se refiere. La voz maravillosa del Señor. Mire,
No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oigan su voz. Me estremece el espíritu esto, porque es hermoso. La que sigue, hermano. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Miremos acá Juan 6, 39, 40. Juan 6, 39, 40. Si ven, todo esto es preparación para el arrebatamiento. El arrebatamiento no sucede simplemente por asistir a la iglesia o por cargar la Biblia debajo del brazo. El arrebatamiento requiere preparación y ahí lo estamos viendo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, en el día último. Juan 6, 44. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire cómo hace énfasis en eso, porque primero se produce la resurrección, ¿no? Primero la resurrección. Nuestros hermanos resucitan primero. Ellos se levantan primero. Y sus cuerpos son transformados, sus cuerpos glorificados como el de Jesús, y luego nosotros. Juan 6, 54. Por favor, presten mucha atención a esto, porque los judíos dijeron, pero ¿cómo nos dice que comamos su carne y bebamos su sangre? Ellos creyeron que era canibalismo, pero el Señor no se refiere al canibalismo, se refiere a la profundidad de la palabra. Mira lo que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces se refiere a la palabra de Dios. La carne para nada aprovecha, pero el espíritu aprovecha para todo, y es el espíritu que da vida. O sea, es la palabra de Dios. Se está refiriendo al Señor, al que come su palabra, al que se instruye en su palabra, al que razona en su palabra, al que retiene su palabra y al que pone en práctica su palabra para prepararse para ese glorioso día. A eso es que se está refiriendo. Juan 11, 23, 26. Juan 11, 23, 26. Estamos viendo por capítulos la preparación para el arrebatamiento. Y estoy haciendo este resumen porque veo que se ha olvidado. Entonces, y todo aquel que vive y quiere vivir no morirá eternamente. ¿Quién es esto? Ahí es donde resucitan primero nuestros hermanos, ¿cierto? Y luego los que estamos en pie somos transformados. ¿Por qué? Todo aquel que vive y quiere vivir no morirá eternamente. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos vida eterna. Nosotros no vamos a morir. Por eso le dije a Gladys, no están muertos. El hijo del hermano Miguel no está muerto. Mi esposa no está muerta. Ellos están allá hablando con Jesucristo, como estamos hablando acá. Su cuerpo es el que está en la tumba, pero ellos están reunidos como estamos acá. Ellos ya tienen vida eterna, nosotros tenemos vida eterna ya. ¿Por qué? Porque creemos en Jesucristo nuestro Señor. Romanos 8, 18, 23. Romanos 8, 18 al 23. 8, 18, 23. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros va a manifestarse. Mira lo que está diciendo, ¿qué sigue? Porque la lengua ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo será eso? En el milenio, ¿no? Somos arrebatados por luego en el milenio. Siga. Porque la creación fue sometida a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Continúe. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, así como nuestros cuerpos son libertados de esa esclavitud de corrupción y serán en cuerpos glorificados como heredaremos el reino de los cielos. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Por qué cree que ocurrió el terremoto? Porque así tenía que ser y porque está escrito. Mira, ahí lo está diciendo.
Ahí lo dice. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. ¿Por qué? Porque está sujeta a corrupción, a la corrupción del pecado. Eso es lo que confesó el Mateo 25, se refiere a, ahorita lo veo. Acá se refiere precisamente a eso. Acá hay una lógica, hay una explicación clara. Por esto que aconteció, la gente se arrodilló y clamó al Señor. Los que nunca lo habían buscado. Pero tuvo que ocurrir esto para que clamáramos al Señor. Pero, qué mala noticia, que esto es ahora el principio de dolores. O sea, esto va a continuar. Vamos Junior con Mateo 24. Mateo 24, 27, 31. Esto es lo que refiere a la segunda venida, para que la diferenciemos muy bien sobre arrebatamiento y segunda venida. Estos son las evidencias de la segunda venida. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, la segunda venida es la diferencia, ¿por qué? Porque se verá la señal del Hijo del Hombre de oriente a occidente, como dice exactamente ahí, como un relámpago. Como un relámpago, exactamente. Esto no se verá en el arrebatamiento. Ojo con una cosa, hay una secta, ¿cierto? Hay una secta que se llama el relámpago colonial. Ah, sí. Es coreana. ¿Cómo? Que ya el Señor está. Que él ya está en la tierra. ¿En qué sigue? Miren lo que dice acá. E inmediatamente después de la tribulación. ¿Se acuerdan que hablamos que la iglesia pasaba por la gran tribulación? O sea, bueno, vamos a entenderlo paso a paso. E inmediatamente después de la tribulación, o sea, ¿de qué me está hablando acá? Me está hablando de que acá ya se produjo el arrebatamiento. ¿Y qué sigue después del arrebatamiento? La persecución a Israel, la ira del Cordero y la segunda venida. Entonces, acá lo está advirtiendo, lo dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esas son las señales de la segunda venida. Ahorita veremos que son diferentes las señales del arrebatamiento, como nos cuenta Joel. Joel 2 nos cuenta muy bien cuáles son las señales del arrebatamiento, que son parecidas a la de la segunda venida, pero no son lo mismo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viviendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esa es la segunda venida. Entonces ahí no hay ninguna dificultad para entender cuáles son las características de la segunda venida. ¿Claras o cuando Mateo 25:1. Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Aquí es donde debemos prestarle atención. ¿Por qué? Porque muchos estamos en la iglesia y estamos confiados. Sinceramente hay una confianza que se va a convertir en una decepción. ¿Por qué? Porque mira lo que dice la palabra de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, y les voy diciendo, la lámpara es la Biblia, ¿no? La Biblia. Ahorita vamos al Salmo 119, 105. Lámpara es a tus pies y luz de tu camino. Entonces, salieron a recibir al esposo. ¿Quién es el esposo? Jesús. Jesús. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas.
El que el pastor nos permita hacer esto acá y el pastor mismo se esfuerce, ¿qué quiere decir? Que nosotros amamos al prójimo, nos amamos a ustedes como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no queremos en ningún momento que ustedes sean de las 5 vírgenes insensatas. Queremos que sean de las 5 vírgenes prudentes, porque nosotros mismos tenemos que esforzarnos, porque el que quiere estar seguro quiere que no caiga. Si nosotros tenemos que esforzarnos, todos debemos de esforzarnos, porque para tener esa seguridad de ser de las 5 vírgenes prudentes. Las 5 vírgenes prudentes serán las que se van en el arrebatamiento, ¿no? Las 10 vírgenes es un cuadro total de la iglesia, toda la iglesia. Pero significa que no todos los que están en la iglesia se van a ir en el arrebatamiento, porque no todos son cristianos, no todos son creyentes. No todos son creyentes, no han nacido de nuevo, como dice la hermana Laís. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Qué significa? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué significa? Podemos asistir al culto, podemos tener la Biblia acá en estos momentos, podemos quizás estar interesados en ir siguiendo el libro de la predicación y buscando los versículos, los capítulos, leyéndolos, pero llegamos a la casa, tiramos la Biblia a un lado y nos acordamos de ella el próximo domingo cuando llegamos. Pues déjenme decirles que somos de las 5 vírgenes insensatas. Porque esto no es como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo es? Señor, dame madurez espiritual. Señor, madurame espiritualmente. No, hombre, ¿cómo lo vamos a madurar espiritualmente si usted nunca estudia las Sagradas Escrituras? Si no la estudia, simplemente usted no es cristiano. ¿Por qué no es cristiano? Porque si no ama la palabra del Señor, que es Jesucristo mismo, el verbo hecho que hecho carne y sangre, la Biblia no se llama Biblia, se llama Jesucristo de Nazaret. Y si usted no la estudia es porque no ama al Señor. ¿Cómo quiere que el Señor more con ustedes si el Señor dice, si amaran la palabra, yo haré morada con vosotros? Esa es la lámpara que nos alumbra como dice la hermana Teresa. Claro que sí. Entonces, las insensatas tomando su lámpara no tomaron consigo aceite. O sea, no estudiaron la palabra, no tienen la llenura del Espíritu Santo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con su lámpara. Miren lo que hicieron ellas. Lo que hicieron ellas fue una preparación rigurosa de la palabra de Dios. Y no se confiaron en que mi hermanito estudie y yo hago cuidado. Ah, no, pero es que yo no sé leer. Hoy en día ya nadie se excusa. ¿Por qué no? Porque existen audiobiblias que usted puede descargar fácilmente. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, estas 5 vírgenes están seguras. Ellas están seguras. Y tardándose el esposo, muchos dicen que nuestro Señor Jesucristo se ha tardado. ¿Por qué? Porque ya van 2026 años. 2026 años. ¿Qué pasó con ellas? Se durmieron. Pues déjenme decirle que no es nada diferente a lo que está pasando aquí ahora. Porque está pasando aquí. Y si quieren, hacemos la prueba. Puedo preguntar algo de lo que ya hemos visto y verán que ya nadie se acuerda de eso. Exacto, porque recibimos la predicación anterior que predicamos algo de lo que vimos en la predicado y nadie se acuerda. Entonces, pues, la salvación es individual. Así como dijo el dicho, el que quiera subir al reino de los cielos tiene que esforzarse un poquito más. Un poquito más. Y tratándose al esposo, cabecearon todas y se durmieron. Sigue el libro. Ya a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Se acuerdan la trompeta? Con voz de arcángel y trompeta de Dios. ¿Cuándo se escucha? A la medianoche. ¿Por qué a la medianoche? Porque el planeta redondo, porque cuando el Señor venga a arrebatar a sus hijos, en una parte de la tierra estará de día y en la otra estará de noche. Entonces, simplemente nos está señalando que debemos estar preparados. ¿Pero qué dice? Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Pero para salir a recibirle necesitamos preparación. Si no estamos preparados, no podemos salir a recibirle.
Marcos 13, 24, 27. Marcos 13, 24, 27. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, vea que otra vez Marcos vuelve a resaltar lo de la tribulación. Marcos acá está señalando, en ninguna manera está señalando que la iglesia no pasó por la tribulación, sino está recalcando que la iglesia sí pasó por esa tribulación, pero está diciendo qué pasa después de que haya pasado por esa tribulación y haya sido revelada. Creo que esto me queda con mirando más. Eso me queda más. No trago bien. La primera tribulación sí, pero cuando ya son que Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Esas son las señales que vimos de la segunda venida. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Fue lo mismo que leímos ahorita en Mateo 25. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Ya lo vemos en Mateo 25. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿A quién va a recoger? ¿Qué dice ahí? A los escogidos, ¿cierto? A los escogidos. Levanten la mano acá, ¿cuántos son escogidos? Pero levanten la mano, ¿cuántos son escogidos? Pues les quiero decir que ninguno de ustedes. Porque acá no se está refiriendo porque a la iglesia, acá refiere a Israel, a Israel. Pero mucha gente que ve este pasaje se confunde creyendo que es el arrebatamiento, pero no es el arrebatamiento. Lo acabamos de ver en Marcos. El arrebatamiento ya pasó porque dice después de la tribulación de aquellos días. Pero ¿quiénes son estos escogidos? Veamos un momentico, volvamos porque ya lo vimos en la clase anterior. Volvamos a Lucas 21. Lucas 21. Sí vamos a estar en este momento sí vamos a estar. Vean lo que dice Lucas 21:20. Pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿por qué dice cuando vienes? ¿A quién le está hablando? ¿A quién le dice vienes? Cuando vienes, ¿a quién le está diciendo vienes? A la iglesia. A la iglesia. Aquí Lucas le está diciendo a la iglesia. Pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Eso lo vimos en la clase anterior. ¿Qué significa? Que nosotros estaremos aquí, ¿cierto? Estamos siendo perseguidos por el anticristo, el falso profeta. Estamos siendo perseguidos en el momento cuando aparezca el anticristo y el falso profeta, y tú digas es Pepito Pérez y el falso profeta es Juanito Martínez. Entonces sabrás que la tribulación ha comenzado. Entonces, en ese momento, cuando ya sepamos la identidad del anticristo y del falso profeta, sabemos que la persecución, ya estamos en la persecución. Pero ¿qué se presenta? Que cuando él convenza a los israelitas de que ya paren los sacrificios y las ofrendas, porque vuelven a reiniciarlos, porque estamos bajo la ley de Moisés, vuelven a reiniciar los sacrificios, o sea que el templo ya está construido. Él entra, se siente en el lugar santísimo, haciéndose pasar por Dios, y les dice a ellos que lo adoren. Ellos se niegan a adorarlo. La iglesia acá ya ha sido arrebatada cuando él ingresa al templo. Cuando ingresa al templo, ya la señal de que la iglesia ya se va. ¿Por qué? Porque estamos viendo la abominación desoladora. Y nuestra señal es que cuando veamos la abominación desoladora, ahora sí el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina. Antes no. Es cuando veamos la abominación desoladora, la presencia del anticristo en el lugar santísimo, haciéndose pasar por Dios. ¿A qué se refiere esto? Cuando los judíos rechacen al anticristo, él y sus ejércitos intentarán destruirlos y prácticamente que los destruirán, sino que cogerán a todos los pobladores de Israel y se los destruirán en todos los países del mundo como lo intentaron hacer en la Segunda Guerra Mundial.
Llevarán un grupito para Ecuador, un grupito para Bolivia, un grupito para Brasil, un grupito para Estados Unidos, en todos los países del mundo. Entonces, por eso acá, entiendan esto, cuando sean dispersados otra vez, entonces pues vamos a Marcos 13, 24, 27. Marcos 13, 24, 27. ¿Cuál está leyendo? Después de aquella tribulación. Marcos 13, 27. Dale al 27, Marcos 13, 27. Entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Esta es la segunda venida. En la segunda venida de Jesucristo envía a sus ángeles. ¿A quién? Y juntará a quiénes? A sus escogidos. A Israel el Señor lo llama mis escogidos. Tengo muchos pasajes bíblicos acá para señalarles por qué nos llama mis escogidos. Desde que los eligió de los pueblos de la tierra, los llamó mis escogidos. Entonces es necesario que tengamos esto muy claro para que no nos confundamos. No somos nosotros, porque acá aparece como si fuera el arrebatamiento, pero no es el arrebatamiento. Dice, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. O sea, a donde fueron dispersados, como vimos ahorita en Lucas 21:20. Cuando sean dispersados en todos los países del mundo, que eso es después del arrebatamiento. Cuando sean dispersados por todos los países del mundo, el Señor hará esto en su segunda venida, para volverlos a traer a dónde? A Israel. Este es el remanente que sobrevivirá de Israel. Él los recuperará otra vez y los traerá a la tierra santa, pero ya estando él gobernando desde ahí, con nosotros la iglesia. El que sigue yo. De la higuera aprender la parábola. La higuera es Israel, ¿no? La higuera es Israel. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Israel es la higuera. Acá nos está señalando porque cuando Israel sea restablecido, sea país, vuelva a ser país después de 2000 años y vuelva a hacer que la tierra produzca y vuelva a tomar relevancia a nivel mundial. Entonces, ¿qué sucede con ello? Sabemos que cuando veamos eso, el regreso de Jesucristo está cerca. Cuando volvamos a ver a Israel restablecido en su tierra, cuando lo veamos restablecido en su tierra, volverá el regreso de Jesucristo, nuestro Dios está cerca. Dice el que es la higuera que dice, ¿cómo dice? Prestemos atención acá, por favor. Lo que pasa es que hay dudas, lo que pasa es que sucede esto, ¿sí? Hay dudas que se están dejando como muy en el aire, ¿sí? Entonces la gente está quedando un poco... ¿Sí me hago entender? Entonces toca ser un poco más... Pero levantemos la mano porque... Más entendido tanto en las preguntas como en si lo que se estamos toca. restaurados, entonces yo no sé que hay una duda y yo creo que puedo continuar. Pero si levantamos la mano, espero la duda. Entonces levantemos la mano. La higuera es Israel. Y dice que aprendamos la parábola, ¿por qué? Cuando su rama ya está tierna, o sea, cuando Israel volviera a la tierra prometida, ¿se acuerdan de la profecía en el monte de los olivos? Cuando Israel volviera a la tierra prometida, 14 de mayo de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, y fuera restablecido en su tierra y volviera a florecer como una potencia como es, entonces debemos entender que el regreso de Jesucristo está cerca. Sabéis que el verano está cerca. El verano es una analogía o una figura rabínica y se refiere al Mesías. Al Mesías, entonces. Y sabéis que el verano está cerca. O sea, cuando veamos a Israel que volvió a su tierra, el restablecido, debemos saber nosotros que ya el regreso del Señor Jesucristo está más cerca que nunca. ¿Por qué? Porque Israel es el reloj profético del Señor. Ve que todo lo que estamos estudiando gira en torno a Israel. Solo gira en torno a Israel nada más. Hay también que dejar algo claro y es importante de entenderlo. Por ejemplo, este remanente, aquellos que hayan aceptado a Cristo
En realidad. los del remanente de Israel. Sí. En ese momento recordemos lo de Zacarías, que creo que es Zacarías 10, donde ellos lo verán y le dirán, ¿quién te hizo esas heridas? Y él dice, en casa de mis amigos me fueron hechas. En esos momentos el velo les será quitado de los ojos y reconocerán que Él es Jesucristo. Y entonces lo recibirán como Señor y Dios, ahí se convertirán. En ese momento se convertirán al Señor. Pero recordemos que la iglesia está constituida por quiénes. Primeramente por judíos conversos, el discurso de Pedro, el hecho de los apóstoles, judíos conversos primeramente, y segundo, nosotros los gentiles. Entonces la iglesia siempre ha estado constituida por judíos conversos y por nosotros los gentiles. En ese momento, ya ahorita ellos le dirán, ¿quién te hizo esas heridas? Y él dice, en casa de mis amigos me fueron hechas. Entonces ahí es cuando ellos reconocen que es Jesucristo y se convierten a Él. Y se convierten a Él. Vamos a Lucas 21, 25, 28. Exacto, ahí es cuando hablamos de un remanente, o sea, no serán todos. No, un remanente. Ahí se retiraron. No. Ya ahorita vamos a ver. No, ya ahorita vamos a ver. Estos son los que van a sobrevivir a la persecución del anticristo. Van a ser pocos, pero... Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Todo esto son señales de la segunda venida. Junior, vamos a 2 Tesalonicenses 1. 2 Tesalonicenses 1. Sí. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses del Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones, ¿no? ¿Sí se dan cuenta de lo que nos está diciendo acá? Nos está señalando que vamos a ser efectivamente perseguidos y esa persecución va a generar una gran tribulación o angustia en nuestro ser. Como decía el pastor, es diferente a que usted hoy esté acá y no pase nada, pero es diferente que a usted venga un camión acá y se lo lleve con sus hijos, con su esposa, sus hijos, a un calabozo donde le hagan toda clase de martirios para que usted renuncie a Jesucristo. Entonces, hacia ellos se dirige. ¿Qué sigue? Esta es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. ¿Ven? Tenemos que pasar por allí, por la persecución y la tribulación. ¿Para qué? Para poder ser ¿qué? Tenidos por dignos del reino de Dios. Para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios. Por el cual asimismo padecéis. Ahí lo está dejando más claro. La iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que nos atribulan. ¿Qué está diciendo? Que la iglesia está pasando por una gran tribulación. Mire, con tribulación a los que nos atribulan. Lo que pasa es que surge una pregunta, pero no sé cómo formulártela para que no se mareen todos. Lo que pasa es que hay una persona que dice, pregunta, ¿sí? Que relaciona la segunda venida con el arrebatamiento, es decir, que ahí ocurre todo. Sí. Esa es una tendencia que tiene que ver con el amilenialismo. Entonces ellos confunden la segunda venida y dicen que allí se produce todo, arrebatamiento y todo de lugares. O sea, no podemos considerarlo de esa manera porque la palabra de Dios tiene un orden perfecto. Y no podemos saltar los eventos proféticos que deben ocurrir en un orden preciso, ¿no? ¿Y ese orden preciso cuál es? Que para que ocurra el arrebatamiento tenemos que ir, y le pido a la persona que hizo la pregunta,
que esté pendiente de lo que vamos a estudiar en este momento y nos referimos a Segunda de Tesalonicenses. Vamos a Segunda de Tesalonicenses 1. Segunda de Tesalonicenses 1. Dos. No, Segunda de Tesalonicenses 2. No, 2. Capítulo 2. Para la persona que hizo la pregunta, queremos señalar lo siguiente. La palabra del Señor dice en 2 Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, hay una coma, eso separa dos temas para señalar que no son lo mismo. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, esa venida es la segunda venida. Y ahora dice, y nuestra reunión con Él, nuestra reunión con Él es el arrebatamiento. Como vemos, están los dos eventos separados. ¿Por qué están separados? Porque hay eventos proféticos que tienen que cumplirse para llegar del uno al otro. Por ejemplo, para llegar al arrebatamiento tiene que aparecer el fenómeno que se llama la apostasía, que traerá al hombre del pecado, al anticristo y al falso profeta. Luego ellos perseguirán a la iglesia, y lo vamos a ver ahorita. Luego, después de eso, cuando la iglesia pase por esa gran tribulación, llegará la ira del Cordero, y luego nuestro Señor Jesucristo vendrá a salvar a Israel. Pero vamos en el orden correspondiente porque el tema es bastante largo y tenemos que ir en orden. Entonces dice, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, continúen, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Punto y coma. Como vemos, hay un punto y coma que nos separa dos temas diferentes. El punto y coma nos dice, después del punto y coma dice, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Jesucristo. Sin que antes venga la apostasía, coma. O sea, entienda claramente que no es lo mismo arrebatamiento y segunda venida. ¿Por qué? Porque son fenómenos que tienen una connotación diferente. Acá tiene que aparecer la apostasía, y la apostasía es la rebelión inicial. La rebelión de mucha parte de los que se dicen cristianos dentro de la iglesia, predicando evangelios diferentes, doctrinas de demonios, y otros que fueron introducidos desde afuera, otros que habían trabajado encubiertamente en la iglesia, pero que son siervos del anticristo y están trabajando en toda la iglesia para preparar el camino al anticristo. Esa es la apostasía, la rebelión contra Jesucristo dentro del seno de la misma iglesia. Le aconsejo que lea Hechos de los Apóstoles 20, 28, 29. ¿Qué trae la apostasía? La rebelión contra Jesucristo nuestro Señor. Y se manifiesta el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo. Entonces vemos que el anticristo tiene una tarea que cumplir y no es comenzar a marcar a la gente de una vez. Él tiene que comenzar una misión y es engañar al mundo con un falso tratado de paz. Daniel 9:27 viene a ratificar el tratado de paz. Entonces, él engañará al mundo con ese tratado de paz, pero inmediatamente irá persiguiendo también a la iglesia. ¿Qué sucede luego? Este anticristo, en Apocalipsis 19, vemos su destrucción por parte de Jesucristo. Pero antes, él ya ha recorrido la historia que debe recorrer. Vamos a ver acá. El hijo de perdición, el que sigue, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Para la persona que pregunta eso, como vemos, el tercer templo todavía no ha sido construido en Jerusalén. Vemos que es imposible en estos momentos porque los árabes desatarían la tercera guerra mundial si se intentara aplanar el terreno, porque es ahí junto a la mezquita de Omar, y si se quisiera preparar el terreno se hablaría de la tercera guerra mundial.
Pero tiene que aparecer alguien que los convenza y les diga: yo soy el Mahdi, su Mesías, para que ellos digan: sí, es nuestro Mesías y aceptaremos lo que él nos diga. Y él hará que los árabes acepten que se ha construido el tercer templo en el lugar donde estaba el segundo templo. Eso no está ocurriendo todavía. Vemos por el momento que solo se está preparando las guerras y los rumores de guerra de Mateo 24. Hay los temblores, por cierto, ¿no? Mateo 24, 7. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Como vemos acá, la palabra de Dios nos señala que el anticristo todavía no ha sido revelado al mundo. ¿Por qué no ha sido revelado al mundo? Porque hay algo que lo detiene, dice. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién lo está deteniendo? Muchos preguntan y muchos dicen que es la iglesia. Muchos dicen que el Espíritu Santo es la iglesia. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿A que sí? Porque ya ¿Quién lo está deteniendo? Dios lo está deteniendo. Dios lo está deteniendo, y cuando Dios considere que ya llegó el tiempo del anticristo, ¿qué hace Dios? Pues le permite entrar en la escena mundial, entre en la escena mundial, haga lo que tiene que hacer, porque es parte del plan de Dios. Recordemos que este anticristo es para probar a la iglesia también, ¿no? Porque los que dicen que la iglesia no pasará por la gran tribulación se equivocan totalmente. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser probada, y tiene que ser probada como se prueba el oro, que pasa por el otro para salir purificado de otro lado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver que allí se probará si en verdad somos lo que decimos ser o no lo somos. Dichoso el que ya partió, que ya está con el Señor. por ejemplo, hay algo, iglesia, que no sé si ustedes nos analizan, o a veces nosotros hay cosas que no le prestamos atención. La vemos, ya doy la palabra. Hay cosas que no le prestamos atención, que la vemos como sin importancia, si me hago entender, pero son cosas que abarcan hoy y el mañana. Miren, nosotros amamos a nuestra familia, yo estoy seguro que sí. Yo voy a amar a mis nietos, sin duda voy a amar a mis nietos y a mis tataranietos, y voy a morir quizás sin conocer a mis tataranietos, pero los voy a amar. Yo tengo que dejar algo, ¿sí? Yo tengo que dejar algo, y es la palabra de Dios sembrada en mi familia, en mi casa, en mi hogar, ¿sí? Entonces, Elkin, apóyame en el comentario que voy a hacer. Sí. Y porque le digo que me apoye en desarrollarlo. Este líder mundial, y es algo que ya se está viendo, ¿cierto? Es algo que ya se está viendo, porque el anticristo lo que va a buscar es ser el líder del mundo del sistema, ¿sí? Y es algo que ya se está formando, ¿sí? Es algo que ya se está formando, hay algo que están formando, creo que la Unión Europea, creo que es. Nosotros vemos que precisamente lo que dice el pastor, lo vamos a ver ahora en Daniel. Es necesario que esto pase, por eso les digo que no queda la verdad que la iglesia no pasará por la gran tribulación. ¿Por qué? Por lo siguiente: cuando en 1945 se levanta el mercado económico europeo, inmediatamente 3 años después Israel regresa a la tierra prometida. Miren, las dos profecías van caminando juntas. ¿Qué es la Unión Europea? La Unión Europea es el imperio romano revivido, el imperio del anticristo, y allí surge el anticristo y el falso profeta. Está dando paso. Claro, porque es el imperio romano revivido. Ahí es donde está Roma, en los 7 montes. Ahí es donde se inició la gran persecución contra la iglesia todo el tiempo. Más adelante nosotros vemos en Apocalipsis 17 que nos dice que una mujer va sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y en los cuernos 10 diademas. Pues la bestia es el imperio del anticristo, que es la Unión Europea. Y la mujer que va sentada ahí es la que representa la unión de todas las religiones del mundo en una sola, la gran ramera. La Iglesia Católica. Pues digamos que ella es protagonista, porque todo el tiempo ha estado trabajando para ese fin. Pero como ella está mutando y se está transformando, entonces ella se está transformando y se va a transformar en esa institución donde habrá iglesias cristianas. Por ejemplo, todo esto cómo comienza, y es algo que hay que prestarle mucha atención, ¿sí? Es algo que ya está sucediendo.
¿Qué es lo que se quiere lograr? Se quiere lograr la unión de la religión de creencia, ¿sí? donde tengamos un solo Dios. Se une la católica, se unen los mormones, se unen los testigos, se unen los, ¿cómo se llama esto? No, pero las otras religiones musulmanes, los islámicos, o sea, todos estos, los del gordito come vudú, los budistas, los monjes, todos se unen, ¿sí? Y entonces todos ellos dicen seguirán un solo Dios. Muy lejos de Cristo. Hay un problema. Todo. ¿Sí? Y esto es dando paso al control. Okay. Entonces, supongamos que Misión Vida no quiso unirse a esa religión. ¿Tú crees que nos va a dejar tranquilo antes? No. Cierre, papito. Si usted no se quiere unir a esto, cierre. Pero cierre el camino. No solo cierre, sino cierre el camino. Sí. Miren una cosa. No es si quiere. No es obligado. Miren una cosa, lo que dice el pastor. Se han hecho muchos intentos por unir el Islam, que es la segunda religión más grande del mundo, con la Iglesia Católica. Pues ya lo lograron. Ya se unieron. Pero hay un grave problema. ¿Cuál es el grave problema para formar la gran novela? Solo hay un problema. El problema se llama Jesucristo. Llegará. Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Islam, que es la segunda religión, o la primera religión más grande del mundo, pero, lo lamento por ustedes, pero ya están aquí humanos. Sí, los islamitas están. Los vimos aquí orando aquí en la panadería, allá como diga la hermana Teresa. Ahí estaban, se bajaron en un carro, se tiraron al piso y adoraron a Allah. Tranquilos, que esto sigue siendo fantasía. Sigan todavía pensando que es fantasía. Entonces, ¿qué pasa? Dale la palabra a Gladys, a ver qué. Tienen un gran problema, el problema es Jesucristo. Dale, esto, a ver. Yo lo que porque entonces él no puede haber sacarse de cada uno para que lo puedan hacer pues pásale por la ¿por qué? Porque no que él tiene por eso la guerra, si no se queda repitiendo también en la segunda venida. Mira, no pasamos por espera, ponle cuidado lo siguiente. porque la que se me importaba cuando los escogidos que van a la el tiempo, no Espera. ¿para qué? Celebrar para que vamos a su iglesia por la amor que queremos en ellos. Todos los que quieran, ya se nos morirán decapitados y todo, porque ya el Espíritu Santo dijimos que los escogidos, cuando la palabra de Dios, solo Pablo habla una vez de los escogidos, pero el resto de Juan de la palabra de Dios, cuando habla de los escogidos, que acortará el tiempo por amor de los escogidos, habla de Israel, porque Israel casi va a ser eliminado por el anticristo. Entonces el Señor acorta el tiempo, viene y salva a Israel, pero la iglesia también y así la verdad. Pongámosle cuidado, señor. El gran problema que tiene el Islam para unirse con las demás religiones es Jesucristo. ¿Por qué? El Dios del Islam se llama Alá. Y resulta que el Dios del Islam, que es el mismo Señor de las moscas o Belcebú, el Dios sumerio, el Dios de Mesopotamia, ¿qué pasa con él? Él no tiene hijo. Él no tiene hijo. En el Corán, en el libro sagrado de los musulmanes, Jesucristo es un profeta menor que Mahoma. Lo consideran un profeta menor que Mahoma. Entonces, si usted siendo el Papa y yo siendo el líder musulmán, que yo espero a mi Mesías se llama el Mahdi o Anticristo. Entonces, yo quiero unirme con la Iglesia Católica. ¿Qué digo a usted? No tiene sentido. Nos unimos, pero usted tiene que renunciar a esa creencia de que Jesucristo es Dios, que es hijo de Dios. No, para nosotros el Islam eso no es así. Si usted renuncia a esa creencia, nos podemos unir. Es magnífico, la Iglesia Católica renunció. Renunció y ya somos todos. Entonces, ellos son los que están formando a la gran ramera de Apocalipsis 17 y adivinen contra quién vendrán. Cuando hablamos de ramera, hacemos referencia a
la comunicación espiritual, es prostituirse. pero espiritualmente. Espiritualmente, sí, espiritualmente es serle infiel a lo que por tanto tiempo has creído. ¿Sí? Por ejemplo, tú estás fundamentada en Cristo. ¿Sí? Entonces, el día de mañana decir, bueno, sí, yo me uno a todos ustedes para seguir a un mismo Dios. Ok, seguimos todos a un mismo Dios, pero aquí no se nombra el nombre de Jesucristo porque todos vamos a un solo Dios. Pero entonces la palabra me indica a mí lo contrario, la palabra me indica que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero a mí ellos me están diciendo que yo no mencione el nombre de Jesucristo. Ahí voy en contra de lo que yo creo. Exacto. Decir sí es prostituirme, participar en el granamente. Primero Timoteo, no lo deja ahí. Primero Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu Santo dice que en los posteriores días algunos, no dice que todos, dice que algunos apostatarán de la fe, o sea, se rebelarán contra la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mira, lo está perdiendo el mismo Espíritu Santo. Pero mira la consecuencia de esto. Entonces, ¿qué pasará cuando se manifieste esa apostasía, esa rebelión contra Jesucristo? Y esto no es la segunda venida, eso tiene que ser antes del arrebatamiento. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Cuál es el inicuo? El anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder. Fíjense a esto, porque el anticristo vendrá con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Recuerde, él hará falsos milagros. Si ahora los demonios hacen que las estatuas de muchas religiones lloren sangre, lloren o aparezcan por allá en otro lado, qué pena, vuelvo al anexo. Mira, si hoy la persona se rinde ante un varón, un líder religioso, que ora por una persona, y esa persona sana de una pierna o de un dolor de estómago, ¿tú te imaginas un líder mundial que haga señales, prodigio y cosas sobrenaturales? El mundo entero, aquel que esté ciego, lo va a seguir. ¿Quieres entender? Con todo esto, lo que pasa es que, digamos, en ese momento la IA ya está manejando, ya está preparando el camino, ¿no? La IA ya tiene el control de todos sus teléfonos, de todos nuestros teléfonos. Entonces la IA ya tiene una capacidad muy grande, y téngalo por seguro, que estamos todos reunidos acá. Y si estamos en ese tiempo, la IA puede proyectar acá la imagen o el holograma del anticristo, y el holograma ve, oye y entiende. Y el holograma dice, arrodíllate ante mí. Soy el líder del mundo. Soy tu Dios. Arrodíllate. Tú dices, no me arrodillas. Sin decirte nada, ella le da la señal a la policía y llega la policía acá. Y te llevan. Ya están haciendo eso. Ya hay periodistas que son hologramas. Claro, cuando usted, bueno, le digo, si usted se desnuda frente a su televisor cuando se baña, es mejor que le coloque una sabanita al frente y no se desnude. ¿Por qué? Porque ellos tienen cámaras que les permiten ver. ¿Qué te dice, Junior? Ahora vamos a ver acá, es muy importante y casi muchos ignoran esto. Para la persona que preguntó sobre la segunda venida, que se producirá el arrebatamiento con la segunda venida, no, porque tenemos que ir a Daniel para que Daniel nos explique, Daniel 9:27 acá, para que nos explique sobre qué, sobre la 70 semana de Daniel. La 70 semana de Daniel es la última semana que queda para que se cumpla la profecía y se acabe con el pecado y haya arrebatamiento y segunda venida, entremos al milenio y después del milenio al estado eterno. Pero falta esta semana, no es una semana de días, es una semana de años. O sea, no es un día, sino es un día, es un año, son 7 años. 7 años durante los cuales el anticristo se manifestará e iniciará su labor. Mira lo que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál es tu pueblo? Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la ciudad santa? Jerusalén. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Ven? Ahí más claro no puede ser.
y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. La obra completa de nuestro Señor Jesucristo, el siervo sufriente de Isaías 53, cuando dice que llevó nuestras enfermedades en su propio cuerpo de carne y sangre, llevó nuestros pecados, se hizo maldición por nosotros, colgado en el madero, sufrió nuestros dolores físicos y espirituales, recibió el castigo por nuestra paz y por su llaga fuimos curados. Este es el Santo de los Santos, y ungir al Santo de los Santos en su segunda venida. Entonces, miren lo importante que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad Jerusalén. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. O sea, nos está haciendo un resumen de que ahí todo lo que es la obra desde Génesis 3:15, el plan de redención, cuando dice: enemistad pondré entre tu descendencia y la descendencia de la mujer, la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. O sea, la descendencia de la mujer es Cristo y la descendencia de la serpiente son los hijos del diablo. Entonces, ese plan de redención se completa cuando, en esa semana 70, cuando Jesucristo termine con el anticristo y el falso profeta, los detenga, los aloje al lado del fuego y azufre, detenga a Satanás en el abismo por 1000 años e inicie el reinado milenial. La que sigue, tío. La estoy resumiendo porque es que este tema es bastante largo y reitero, el tema del tiempo es corto. No. Daniel 25. Daniel 24-25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, póngale cuidado con lo que está haciendo el ángel. El ángel le está explicando a Daniel en qué consiste la profecía de las 70 semanas. Entonces le está explicando acá que como Israel está prisionero en Babilonia, y cuando cumpla 70 años de estar prisionero en Babilonia, serán liberados y regresarán a la Tierra Santa, reedificarán los muros de la ciudad. Entonces, de ahí pasarán 490 años y aparecerá el Mesías. Hasta que suba a la cruz, muere en la cruz, sea sepultado y resucite. Entonces, ahí habrán 69 semanas. Quedará faltando una semana. ¿Por qué queda faltando una semana? Queda faltando una semana porque el que muere el Mesías son 69. Inicia el tiempo de la iglesia hasta el día de hoy. Inicia el tiempo de la iglesia hasta el día de hoy, que son 2026 años, y todavía falta una semana para completar 70. ¿Cuándo se cumple esa semana 70? Cuando el Señor abre el primer sello, comienza la actuación del anticristo, luego viene el arrebatamiento y finaliza ¿con qué? Con su descenso a rescatar a Israel. Ahí están los 7 años, pero no todos los 7 años son de la ira del Cordero ni de la gran tribulación. Dale, ya por tiempo, dale una conclusión y pasamos ya al... Pues, ¿qué puedo decir de esto? Mira lo que dice: ¿sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe? ¿Quién es el Mesías príncipe? Jesús. Habrá 7 semanas y 72 semanas, 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Quién es ese príncipe que ha de venir? El anticristo. Dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Se acuerdan lo que vimos en Lucas 21:20? Y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durará las devastaciones. Y por otra semana, ahí está lo que estamos hablando. Ahí se va a producir el arrebatamiento, porque esta es la semana donde va a venir el arrebatamiento también. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea, ustedes han escuchado que se han firmado pactos de paz entre árabes e israelíes en Camp David, en Estados Unidos, ¿no? Varios presidentes lo han intentado, como ha sido Bill Clinton, Bush,
Ahora Donald Trump, ¿qué está diciendo acá? Cuando él aparece en el caballo blanco, él aparece con un arma, aparece con una corona, pero aparece que salió venciendo y para vencer. Venciendo del mundo de la política, para vencer a la iglesia. Pero ¿qué pasa con él? Que él viene no a crear el pacto, no viene a crear el pacto, él viene a ratificarlo, a confirmarlo. Él va a decir si estoy de acuerdo con ese pacto. Que se haga como está ahí. Mira lo que dice. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿A qué se refiere eso? O sea, que el templo ya está construido. Ya inició los sacrificios de ovejas y corderos otra vez en Israel, en Jerusalén, porque el templo ya está construido. Ahorita lo hemos construido por la persona que preguntó sobre la diferencia entre segunda venida y arrebatamiento. Como vemos, el templo no está construido. No han iniciado los sacrificios de animales todavía. Eso es cuando el templo se ha construido. Mire, ¿y qué pasa? Dice, a la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Quién es ese desolador? El anticristo. ¿Y a dónde vendrá? A Jerusalén. A Jerusalén. Me da un espacito, como lo vemos aquí en Apocalipsis 11. Entonces dice, tengan en cuenta esto que les estoy leyendo, que es lo mismo de Apocalipsis 11, donde están los dos testigos, donde aparecen los dos testigos. Entonces dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el anticristo, hasta que venga la consumación, que es el Apocalipsis 19. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Miren esto. Dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Vaya Apocalipsis 11, Julio, Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. 11, como 6. Ay. Esto tiene el poder para hacer. Estos son los dos testigos que han de aparecer, ¿no? Ellos aparecerán después de que la iglesia sea arrebatada. Entonces dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueven los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Sí? Cuando hayan acabado su testimonio, que acabamos de leer ahorita, la bestia que sube del abismo, que es el abismo, el infierno. ¿Cuál es esa bestia? El anticristo. Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Esa es Jerusalén. Esa es Jerusalén. Donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado? A las afueras de Jerusalén. Vean la importancia de Israel para la profecía de los últimos tiempos. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra, ¿quiénes son los moradores de la tierra? Los que no creyeron, los seguidores del anticristo. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Aquí, como vemos lo que acabamos de leer en Daniel 9:24, ¿qué nos está diciendo? El anticristo llegará aquí cuando el templo esté construido y con sus ejércitos tomará el lugar e ingresará al lugar santísimo, haciéndose pasar por Dios. Eso no está ocurriendo en este momento. Pero yo sí les pido un favor ya para concluir, porque el tema es bastante extenso y el tiempo es demasiado corto. Por favor, estudien las Santas Escrituras. No lo tomen por un solo instante, no lo tomen por broma o por descuido. Recuerden que aquí ustedes, como todos nosotros, nos estamos jugando que el ser arrebatados o el no ser arrebatados. El que no esté preparado, el que no tenga su lámpara llena de aceite, se va a quedar aquí. Porque nunca fue de Jesucristo. Porque si hubiese sido de Jesucristo, amaría a Jesucristo. Y
Y Jesucristo es la misma palabra de Dios. Pero como no ama a Jesucristo, por eso no le importó estudiar la palabra. Entonces es de esas 5 vírgenes que se quedaron porque no tenían aceite en sus lámparas. Recordemos una cosa también. Decía la hermana Gladys, Julio, el último para mostrarle a Gladys. Vaya a Apocalipsis 12, 17. Vemos acá en Apocalipsis 12, 17. Vamos a ver a quién está persiguiendo Satanás ahí. Ya, y por medio de quién persigue a esos que está persiguiendo. Vamos a ver. Mira lo que dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer es Israel. Es Israel. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, la descendencia de Israel. Pero ¿quiénes son estos que guardan? ¿Quiénes son estos descendientes de Israel? No me preguntas. ¿Quiénes son los descendientes de Israel? Miren las características para que nos demos cuenta que es la iglesia. Es la iglesia. Miren lo que dice. Y hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios. Israel guarda también los mandamientos de Dios. La iglesia también. Pero ¿quiénes son también? Y tienen el testimonio de Jesucristo. Pues para tu sorpresa, muchos del pueblo de Israel aún no han recibido a Jesucristo como Señor y Dios. Todavía no creen. Tienen el pelo puesto, endurecido el corazón. Pero, pongan cuidado. Y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quién tiene el testimonio de Jesucristo? Nosotros, la iglesia. Nosotros somos los que tenemos el testimonio de Jesucristo. Entonces acá, este es Apocalipsis 12. Ahí la iglesia está siendo perseguida por el anticristo. Esta es la iglesia perseguida por el anticristo. Ahora, lástima que no haya tiempo, pero el Apocalipsis 13 nos muestra exactamente que hace guerra contra la iglesia hasta vencerla. Hasta vencerla. La iglesia sí pasará por la gran tribulación. Es lo que hace porque si el Señor nos tiene con cuidado, pues entonces sabremos lo que es la gran tribulación. Bueno, pues, que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Vuelvo a repetir, este tema, como ustedes mismos se dieron cuenta, yo vi en la cara de muchos de ustedes que ninguno conocía nada de la semana 70 de Daniel, nadie conocía de esos temas. Entonces, para uno entender el Apocalipsis, necesita entender a Daniel. Daniel es la llave que abre el Apocalipsis. Pero para pasar por Apocalipsis, hay que pasar por Isaías, Jeremías, Ezequiel, Nahum, Amos, Joel, para entender Apocalipsis. Apocalipsis es como la conversión de todos ellos.